Ubicarnos en un pasaje hermosísimo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, los versos 5 y 6. En la Biblia Jesucristo recibe muchos nombres, pero esta vez nos vamos a detener en uno muy especial. Aunque este pasaje nos va a presentar siete títulos en particular de Jesucristo, sin embargo, hablaremos de uno en especial. Y dice, este a la vez en la Biblia, en Apocalipsis mismo, es llamado nombre. Este título también se le da como nombre. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Note lo que dice: el primogénito de los muertos. Note todo lo que es él. Tercero, el soberano de los reyes de la tierra. Cuarto, el que nos amó. Quinto, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 6, y nos hizo reyes para nuestro Dios, para Dios su Padre. A Él sea gloria. ¿Qué más sea para Él? Imperio. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor. Que nos hable el Señor esta noche. Jesucristo como el gran testigo fiel. Tenga la bondad de sentarse. Tres veces en particular aparece este nombre, digo nombre porque así lo va a llamar, este nombre de Jesucristo como el testigo fiel. Apocalipsis 3:14, en el mensaje a la iglesia en la Odisea, se describe él mismo como el testigo fiel. 3:14 de Apocalipsis, si es posible con Decom fijarlo ahí. Y luego vamos a tener con Apocalipsis capítulo, ahí está el que le decía, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y en Apocalipsis capítulo 19:11, del verso 11 al verso 16 va a mencionarnos tres nombres de Dios, o tres nombres del Señor Jesús, tres nombres de Jesucristo en Apocalipsis 19, del verso 11 al verso 16. Primer nombre: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Luego aparece en el verso 13 el segundo nombre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el verso 16 nos habla del tercer nombre. El tercer nombre dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Pero teniendo tantos nombres, nos vamos a centrar en uno, en el primero. ¿Cuál es? Jesucristo como el testigo fiel. La palabra testigo va a aparecer por primera vez por allá en Génesis capítulo 31, 44 y 48. En el pleito que sostenía Jacob con su suegro Labán, que inicialmente su suegro Labán no lo quiere dejar ir con toda su riqueza que ha ganado en esos 21 años, pero finalmente Labán tuvo miedo
y más bien buscó ir y hacer un pacto de paz con Jacob. Y le dice, bueno, aquí vamos a poner un majón y que esto sea testigo entre usted y yo de que de aquí en adelante no va a haber guerra, ni yo voy a pasar a agredirlo a usted, ni usted va a pasar a agredirme a mí, sino que va a haber paz. En ese capítulo pues aparecerá por primera vez la palabra testigo en la historia, capítulo 31 de Génesis. Luego vamos a tenerlo repetidas veces, ya en los tiempos de la ley se va a repetir muchas veces esto de testigo. Por ejemplo, como en Números 35:30. Ya cuando se trataba de que una persona fuera a acusar a otro de haber cometido un delito, tiene que ser que su testimonio fuera veraz y no podía ser un testimonio falso, porque si lo era, lo que pedía para que le aplicaran al otro, se lo aplicarían a él si se comprobaba que su testimonio era falso. Además, en la ley, el testimonio tenía que ser validado por 2 o 3 testigos. Un solo testigo no hacía fe, es decir, no era un testimonio válido. Entonces, siempre se cuidaron que fue eso. Ahora, en la Biblia, en el Antiguo Testamento ya no solamente se usó como testigos personas, se usó el majón como testigo en los tiempos de Labán y de Jacob, pero también Moisés pone al cielo por testigo. A los cielos llamo hoy como testigo contra vosotros. Deuteronomio capítulo 32. Isaías volverá a decir eso en su capítulo 1. A los cielos y a la tierra voy a poner como testigos hoy contra ustedes. Y pone al cielo y a la tierra como testigos de lo que Dios les va a decir. Bueno, y así sucesivamente. La palabra testigo ya en el Nuevo Testamento adquiere un significado mucho más profundo de lo que normalmente se tenía en el Antiguo, y es que es mártiros del griego, que también quiere decir mártir, alguien que muere por una causa, que es capaz de morir por una causa. Correcto. Entonces, pero hay una cosa bien especial en Jesucristo. Para que la ley pudiera validar un testimonio, como dijimos, tenía que haber 2 o 3. Del único que su testimonio es válido aunque solamente testifique él, es Jesucristo. Es Jesucristo, en él no hay duda. Es algo así como el sol. El sol no necesita testigos para que la gente sepa que es el sol. Y sino que salga en estos tiempos de calor a la calle a ver si lo castiga o no. Entonces, el sol no necesita testigos. Es tan evidente que qué testigo necesita para saber que existe y que está ahí. Así es el caso de Jesucristo. Jesucristo es el único que puede dar testimonio de sí mismo y su testimonio es válido, dijo él. Alabanzas a Dios, lo dijo él en San Juan capítulo 5. Pero no nos detendremos ahí. Vamos a ver por qué su testimonio es válido, aunque solo testificara él. ¿Por qué es válido? ¿Y es testigo de qué? ¿De qué es testigo? Jesús mismo habló de las condiciones de ser testigo. ¿Se testifica de qué? Hablando con Nicodemo, capítulo 3, verso 10, le dice Jesús a Nicodemo: mira, Nicodemo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Correcto. Uno no puede testificar de lo que no ha visto, ni puede hablar de lo que no sabe. Normalmente hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Eso es lo normal. Ahora,
Jesús, al dirigirse a sus discípulos antes de ascender al cielo, repetidas veces les dijo que ellos serían testigos de Él. Amén. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se los había dicho en San Lucas capítulo 24, verso 48, momentos antes de ascender al cielo. También le dijo: quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Y volvió a decirles para qué. Serían sus testigos de Él en toda la tierra. El apóstol Pablo habla de Él. Primero, los apóstoles, ya dijimos, los apóstoles fueron testigos y dice que con gran vehemencia daban testimonio ¿de qué? De la resurrección de Jesucristo. Con gran vehemencia daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Y en Hechos capítulo, en la predicación de Pedro en Hechos capítulo 10, 39, volverá Pedro a decir esto, que Cristo fue muerto conforme a las Escrituras, o como se había profetizado, y que resucitó al tercer día y que apareció no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano para que fueran sus testigos. Hechos 10:39. Entonces, los discípulos, los apóstoles, Jesús mismo los llamó testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la resurrección de Jesucristo. Alabanzas a Dios. ¿Por qué de la resurrección y no hace tanto énfasis en la muerte? La muerte, todas las personas han muerto, pero el único en resucitar de entre los muertos y seguir vivo es Jesucristo. Por eso el énfasis se hace en la resurrección y no tanto en la muerte. Alabanzas al Señor. De nada nos serviría un Cristo muerto. A nosotros nos sirve el Cristo vivo. Y nuestra fe está basada y nuestra esperanza en el Cristo vivo. Alabanzas al Señor. Entonces, he ahí la cuestión. Ahora, ubiquemos el momento cuando se escribe el libro de Apocalipsis, más o menos en el año 95 de la era cristiana, es cuando se escribe este libro. Han pasado 25 años de la destrucción de la ciudad de Jerusalén por las tropas de Vespasiano, inicialmente de César Nerón, que ordenó que Jerusalén fuera tomada y destruida por la guerra judeo-romana que se va a desarrollar o que se desarrolló entre los años 66 al año 70 de la era cristiana, y una guerra conocida como la guerra judeo-romana. Y con esa destrucción de la ciudad de Jerusalén, más o menos el asesinato de 2 millones de personas, que para aquel entonces era una enorme mortandad, 2 millones de personas, la mayoría de ellos judíos, por las tropas romanas. El sufrir, que el pueblo de Israel haya sufrido la traición de uno de sus líderes, de sus grandes líderes, que termina traicionándolos y haciéndose del lado de los romanos. No solamente uno, varios líderes se pasaron al frente a las tropas enemigas y comenzaron a disparar ya de allá para acá, por decirlo de alguna manera. Entonces, entre ellos estamos hablando de Flavio Josefo, que fue uno de los líderes. Incluso su nombre indica, siendo judío no tenía por qué ser Flavio. Flavio es porque cuando se pasó al bando era un líder judío que combatía a los romanos desde Galilea, pero finalmente al caer preso se amista en ese entonces con Vespasiano, que no era el emperador en ese momento,
sino que trabajaba para Galba y otros inicialmente para Nerón y después para Galba y otros emperadores que vinieron después de la muerte de Nerón. Pero este judío, por tratar de ganarse la confianza y que no lo ejecutaran, le dijo a Vespasiano: vean, no me ejecute, yo soy un profeta de Dios, el próximo año, en esta misma fecha que usted me está capturando aquí en Galilea, a usted lo estarán ungiendo como rey, como nuevo emperador. Acuérdese de eso. Y en efecto, hacia el año, eso fue en el 68, y en el año 69, exactamente el día que Flavio, pues el que se llamó Flavio después, ese no era su nombre, en la fecha que le dijo, exactamente estaban coronando a Vespasiano como el nuevo emperador romano. Entonces, en razón de eso, quedó tan profundamente impresionado con este señor que lo adoptó como hijo. Lo llevó a Roma y lo adoptó como hijo, y por eso le dio el nombre o el apellido de la familia Fabiana, que era la familia imperial en ese entonces, y por eso él pasó a llamarse, como lo conocemos ya en la historia, en la escritos de él, en Antigüedades de los Judíos y otras obras que él escribe, pero ya del lado romano, y él vendría un año después, hasta el año 70, ya con las tropas romanas para apoyarlos en lo que fue la destrucción horrible de Jerusalén. Entonces, a raíz de ahí, Vespasiano primero declara objeto de odio, enemigos de Roma, a todos los judíos. Todos los judíos, por la guerra librada, serán perseguidos por los romanos. Y como los cristianos hasta ese momento figuraban como una religión nacida del judaísmo, también perseguidos igual. O sea que ahí perdimos todos. Y vino la persecución tremenda para todos. En los tiempos de Vespasiano no se vería mucho, pero en el año 69, en el año 79, va a morir Vespasiano y va a reinar en su lugar Tito. Tito es el que, siendo general de las tropas romanas, dirigió la destrucción de Jerusalén. Algunos dicen que el hecho de que Tito haya destruido la ciudad de Jerusalén con tanto odio y haya causado y derramado tanta sangre inocente, eso le haya causado que nunca de ahí en adelante pudo tener un solo día de salud. Pasó enfermo después de ese día todo el resto de la vida. A la muerte de su padre, Vespasiano, en el año 69, él llega al trono, pero realmente en unas condiciones lamentables, tanto que un año después murió. Y por eso ya fue Domiciano, su hermano, el que asume el mando, y este vino con una crueldad horrible, hizo construir estatuas de él por todo el imperio, y todas las personas tenían que rendirle culto como Dios, doblar la rodilla, maldecir a Jesucristo o cualquier otro Dios que creyera y confesar que solo Domiciano, el emperador, era el único Señor y el único Dios. Ahí cobró fuerza esto de ser testigo. A las personas que se negaron a maldecir a Jesucristo y a doblar la rodilla delante de la estatua de este caballero y a decir que Él es el único Dios y Señor, a ellos los condenaron a morir con las muertes o con la muerte más cruel, con las torturas más horribles. A ellos es a quien llamaron testigos, es decir, porque testigos es mártir. Consideraban que morían mártir por la causa de Jesucristo, y son los miles los que murieron en poco tiempo por la causa del Señor, siendo quemados vivos,
siendo para alumbrar los espectáculos en la ciudad de Roma. Tuve la oportunidad en Roma de servir de guía turístico varias veces a hermanos y llevarlos por todos estos lugares y decirles: mire, aquí murieron los hermanos de ese entonces, murieron de esta manera. Les vaciaban una resina y luego estando vivos, y les prendían llamas, les prendían fuego para que alumbraran los espectáculos de los romanos, que eran unas orgías horribles en las noches. Y esas eran las luminarias que alumbraban la ciudad, eran personas. Terrible. Ahí es donde vinieron las famosas catacumbas, se hicieron famosas porque muchos hermanos se escondieron en las catacumbas y fue terrible. Pero ahí adquiere un valor tremendo lo de ser testigo. Ser testigo aunque le causara la muerte, ser testigo aunque por esa razón tuviera que perder la vida, no solamente él, sino toda su familia condenada a muerte por el hecho de confesar a Cristo como el único Señor y el único Dios de sus vidas, por encima de todo lo que dijeran los demás. Hermanos, la iglesia no ha recorrido un camino fácil. A veces hoy nos preocupamos porque algunas cositas surgen, pero realmente lo que vivimos hoy es mínimo, y el precio que hoy pagamos por ser cristianos es paupérrimo comparado con el precio que otros pagaron realmente por seguir y amar a Jesucristo. Pero de todas formas, como siempre ha ocurrido, muchos, la gran mayoría, entregaron sus vidas, lo hicieron de todo corazón y lo hicieron con gozo. Pero otros, también muchos, se acobardaron, se hicieron cobardes y comenzaron a retroceder, y su fe comenzó a bajar, y comenzaron los reclamos, y comenzaron las murmuraciones. Si Jesucristo existe realmente, ¿por qué vivimos? ¿Por qué nos deja vivir lo que vivimos? ¿Por qué nos deja matar tan cruelmente? Si Jesucristo realmente resucitó de los muertos y está vivo, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Era el reclamo que muchos hacían. Y en muchas congregaciones, especialmente las congregaciones de la provincia romana conocida como Asia Menor, una parte de lo que hoy es Turquía, el país de Turquía, en estas iglesias en especial se oía ese reclamo: si Jesucristo realmente está vivo, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no nos libra de esta persecución? ¿Por qué permite que tantos mueran por su causa? Y había una desazón tremenda en muchas partes, pero principalmente en ese lugar. ¿Por qué las cartas no se le escribe a Corinto, ni siquiera a los romanos? ¿Por qué no se dirige a Colosas, que estaba en la misma zona, y otra cantidad de iglesias que estaban en esa misma zona, sino a esas 7? Porque ahí en esas 7 estaba pasando lo peor. La iglesia estaba perdiendo aceleradamente su fe y estaban perdiendo su confianza y estaban pensando que Jesucristo definitivamente no había resucitado o simplemente no existía. Entonces, para todos esos que están en esa condición, aparece el Señor, se le aparece a Juan, está en la isla de Patmos. Lo habían enviado a esta isla desértica en medio del Mediterráneo para trabajar en una cantera donde sacaban piedra, donde cortaban piedra para todas las obras que los romanos hacían, desde acueductos, vías, edificios y demás. Allá estaba una cantera principal y allá lo mandaron a esas canteras para que cortara piedras, un anciano como él. Sin embargo, estando en ese lugar, vive él la experiencia que nunca había vivido. Alabanzas al Señor.
Alabanzas al Señor. Recibe un mensaje poderoso. Versos 9 y 10 de ese capítulo 1 de Apocalipsis es el centro de todo esto y de todo lo que va a ser el mensaje. Lo que hay en la parte primera simplemente la introducción. Pero a partir del verso de Juan 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estas cosas son esenciales. Participantes en la tribulación, pero participantes en la paciencia y en la esperanza gloriosa de su reino. Amén. Allá hay que mantenernos, no desmayar. Él cuenta el lugar donde estaba en la isla que se llama Patmos, por causa, es decir, a raíz de dar el testimonio de Jesucristo, de ser testigo de Jesucristo y de la palabra de Dios. Ese día se trasladó él, se transportó, se sintió transportado por un momento al día del Señor. El día del Señor es la gloriosa venida del Señor. Alabanzas a Dios. Él sintió que se transportaba en espíritu al día del Señor. Algunos dicen, es el domingo. No, Señor, no hay ningún domingo. El día del Señor es el día cuando Cristo regresa visible a la tierra. Y se le hace un anticipo a Juan, y Juan se siente transportado al día del Señor, al día cuando Cristo regrese. Y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Recuerde que así comienza el día del Señor, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ese es el día. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se transportó, el Señor lo transportó en el tiempo y lo ubica en lo que será el día cuando Cristo venga. Alabanzas a Dios. ¿Y a quién va a ver? Pues nada menos al que va a ver un día todo el mundo, todo ojo le verá, como ya lo había dicho en el verso 7 atrás, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veis y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Alabanzas a Dios. ¿Por qué llega tan oportuno ese mensaje? Siempre no olvidemos que Dios o el Señor nunca llega tarde. Es la impaciencia nuestra la que creemos, la que nos hace creer que Él llega tarde, pero Él llega siempre en el tiempo que es. Nos socorre en el momento que es. Dios sacó a Lot de Sodoma en el momento preciso que tenía que salir. Dios sacó a los israelitas de Egipto en el momento que tenían que salir. Alabanzas a Dios. El Señor sacará a su iglesia de este mundo en el momento exacto que tenga que salir. Alabanzas a Dios. Dios socorre y bendice a su pueblo y da la victoria en el momento cuando hay que darla de parte de Dios, cuando está en el tiempo de Dios. Lo mismo ocurre en nuestro día. Alabanzas a Dios. Entonces, ya el testimonio de los apóstoles de que Cristo había resucitado, parecía que la gente lo refutaba fácilmente. Y se resucitó, ¿por qué no lo vemos por ninguna parte? Pues bueno, ahora lo van a ver. Por eso, dice Juan, les presento al testigo fiel. Alabanzas a Dios. ¿Quién testifica de que resucitó? Él mismo testifica de que resucitó. Alabanzas a Dios. Él mismo es la prueba irrefutable de que estuvo muerto, que fue sepultado y que está vivo y que vive para siempre. Veamos su testimonio. Veamos el testimonio del testigo fiel. Apocalipsis 1, 17 y 18. Vea. ¿Por qué es el testigo fiel?
1, 17 y 18 de Apocalipsis. Cuando le vi, Juan, cuando lo vio, alabanzas a Dios, ese que la iglesia estaba dudando si existe o no existe, se le presenta directamente a Juan, para que con autoridad escriba el libro y lo envíe a esas iglesias que están dudando. Alabanzas a Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿qué le dijo? No temas, yo soy el primero y el último. Alabanzas a Dios. Luego el verso 18. El que vivo, mira, no soy un mito, no soy un invento, no soy una vaga creencia. He aquí, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Los que estaban dudando de su realidad, de su existencia y de su resurrección, ahora Él se presenta y dice, aquí estoy. Alabanzas a Dios. ¿Usted tiene alguna duda de mí? Aquí estoy, hable conmigo. Véame, míreme. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Aleluya. Eso fue un estímulo extraordinario para la fe de aquellos que estaban flaqueando. Siempre la certeza absoluta de la resurrección gloriosa de Jesucristo y su segunda venida es la llama que debe arder en el corazón de cada uno de sus hijos. Alabanzas a Dios. Cristo vive y vuelve otra vez. Cristo no es un invento de la religión, no es un mito de allí o de allá. Cristo es verdad, 100% es el testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel. Ahora veamos lo que el testigo fiel ha hecho por usted y por mí. Viniendo ahí a Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Alabanzas a Dios. Se han muerto los pequeños y los grandes emperadores, los más destacados en la guerra, los más grandes científicos, los líderes religiosos, incluso los apóstoles. Se murió María y todos se murieron y están muertos, pero hay uno solo que murió y está vivo. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Con todos los demás, la muerte se ha mostrado fuerte, pero con Jesucristo la muerte fue tan débil que no lo pudo contener. Era imposible ser retenido por ella. Cristo vive. Esa es la esperanza de esta iglesia. Esa es la seguridad de esta iglesia. Alabanzas a Dios. Ese es el centro de la fe de esta iglesia. Por eso luchamos todos los días. Por eso permanecemos en la fe. Porque Cristo vive y vuelve otra vez. Aleluya. Aleluya. Pero mire lo que sigue. El primogénito de los muertos. Es el soberano de los reyes de la tierra. Como diciendo, tranquilo. Están preocupados por Domiciano. No se preocupen. El que tiene el mando sobre Domiciano
el emperador soy yo. Y cuando quiera mandarlo a comer polvo de la tierra, lo mando para que coma polvo de la tierra. Y en efecto, en el año 96, ese malvado hombre se fue a comer polvo de la tierra y allá quedó. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el soberano de los reyes de la tierra. Pero no solamente eso, de nada nos sirviera que Cristo hubiera resucitado de los muertos, que fuera verdad 100%, que fuera el soberano de los reyes de la tierra, pero si no tuviera nada con nosotros. Pero hay algo tan especial que nos une a Él y que lo une a Él a nosotros. Es el que nos amó. Nadie pudo amarnos ni puede amarnos como nos ama Él. El amor de Cristo es exclusivo, único. No hay nada semejante a Él. El único que nos ama con amor eterno es Él. Nos amó ayer, nos ama hoy, nos amará mañana. Nos amó cuando no le conocíamos. Nos ama ahora que le conocemos y nos amará mañana y por toda la eternidad estaremos con el que nos ama por siempre. El que nos amó. Alabanzas a Dios, cuánto sentimos todavía esa llama maravillosa del amor de Dios flameante en nuestro corazón. Él es el que nos ama como nadie puede hacerlo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y no solo eso. No solo eso, mire lo que sigue. Y nos lavó. Aleluya. No pudiéramos acercarnos a Dios en lo más mínimo si no estuviéramos limpios. Con la mancha o la lepra asquerosa de nuestro pecado, éramos inmundos absolutamente ante Dios. ¿Y qué lepra teníamos? Según Isaías 1, era una lepra tan asquerosa, desde la planta del pie hasta la cabeza, hasta la coronilla. Y no había en nosotros nada sano sino hinchazón y podrida llaga. Y los leprosos eran inmundos. De tal manera que en esa condición de inmundicia estábamos usted y yo. ¿Cómo acercarnos a Dios? ¡Imposible! Pero tan grande es su amor. Aleluya. Que aquello que la religión, ni el dinero, ni la fama, ni las buenas obras podía resolver, lo resolvió el que nos amó. ¿Cómo? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nos lavó con su sangre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuánto nos sentimos lavados con su sangre preciosa. Hebreos 9:13, si la sangre de la becerra, si la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, se pregunta, ¿cuánto más? El verso 14, ¿cuánto más? La sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Aleluya. Si un día ascendemos, cuando Cristo esté descendiendo del cielo, ascendemos, lo deberemos a dos hechos extraordinarios, a muchas cosas, pero a dos hechos extraordinarios: al que nos amó y al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Por eso a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y no solamente eso, sino que nos tiene garantizado que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él sobre la tierra. Nos ha hecho para Él reyes y sacerdotes y vamos a reinar con Él sobre la tierra. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Ahora, ¿cuántos estamos agradecidos con aquel que nos amó? Ahora, ¿cuántos amamos al testigo fiel? Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. También se le da otro nombre, el amén. Allá en Apocalipsis 3:14, el amén. Es decir, el amén es la firma de un contrato, la aprobación absoluta. Si Él lo dijo, póngale la firma, que no hay lugar a duda ni usted va a perder. Es toda absoluta verdad lo que Él es y lo que Él ha hecho y lo que hará por usted. Lo que Él ha prometido lo cumplirá, pase lo que pase. Aunque el cielo y la tierra se destruyeran, su palabra se cumplirá y sus promesas se cumplirán fielmente en usted y en mí. Lo que Él ha prometido lo hará. Y esta noche Él está aquí. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos adoramos al testigo fiel? ¿Cuántos amamos al que nos amó? ¿Y cuánto le damos gracias de todo corazón al que nos lavó con su sangre preciosa? Esta noche Él está aquí. ¿Usted quiere agradecerle? ¿Usted tiene una alabanza para Él? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría esta noche a Él? A ver, piense, ¿qué le dirá? Aleluya. Alabanzas a Dios. Y si hay cosas que te están afectando y hay algunos miedos que están gravitando en tu vida, acuérdate, no temas. Yo soy el que vivo y estuve muerto. No se preocupe. No se preocupe. Eche esos miedos a la basura y ponga los ojos en Jesús. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Sus miedos, bótelos. Aleluya. Las llaves del presente y del futuro no están en manos de Pedro ni del diablo, las tiene Jesucristo. Él tiene las llaves. Alabanzas a Jesús. Voy a pedirles el favor que estén de pie. Alabanzas al Señor. Agradecidos, agradecidos. ¿Cuántos agradecidos sabemos aquí? ¿Cuántos seguros de su misericordia estamos aquí? Aleluya. ¿Cuántos permanecer en Cristo ha sido la más grande bendición? A ver, para cuántos el permanecer en Cristo es el más grande privilegio. Aleluya.